Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar acerca de inversión temática, la clave para aumentar su rentabilidad a largo plazo. En este encuentro virtual que estaremos desarrollando en directo en nuestro canal de YouTube con los asesores de Consulade EAF, trataremos acerca de esta nueva tendencia de inversión que es acerca de la inversión temática y cómo la podemos añadir a nuestras carteras de fondos de inversión. Contamos hoy con Andrea Montero, Miguel Ángel Sicuendes, José Manuel García Rolán e Iñaki Palicio, que son socios de Consulade EAF. Os doy paso a recordar que podéis dejar vuestras preguntas que serán respondidas al final de su presentación en la parte de comentarios de YouTube, y os dejo con Miguel Ángel Sicuendes para que haga la introducción y la presentación a este interesante webinar. Pues buenas tardes, soy encantado de estar en Rankia otra vez, como ya estuvimos el año pasado por estas fechas, y la verdad es que tuvimos una jornada pues espléndida y con muchísimas preguntas, lo cual pues estuvo fenomenal, y esta vez pensamos que nos gustaría que fuera igual. Pues vamos a hacer una presentación brevísima de lo que somos. Somos una EAF, una empresa de asesoramiento financiero regulada por la CNMV, es decir, somos asesores regulados y que tenemos una responsabilidad en nuestro asesoramiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos carteras a medida, hacemos un diseño en base a las necesidades y a los objetivos personales de los clientes. Fomentamos que el cliente participe con nosotros de una forma interactiva en la toma de decisiones. Tenemos un control de riesgos muy férreo. Hacemos, lógicamente perfilamos a los clientes para saber cuáles son las decisiones de inversión que realmente su perfil de riesgo les permite tomar, y nos adaptamos a ella. No nos vale que porque la rentabilidad haya sido muy buena quieran cambiar en un momento dado de perfil. Eso intentamos que no sea. Ya sabemos que uno de los motores que mueve el mercado son la codicia y el miedo. No nos gusta que los clientes se nos hagan codiciosos y en un momento dado quieran cambiar en concreto cuál es su perfil. Entonces, por eso tenemos un control de riesgos pues muy claro. Nos gusta trabajar con plataformas que tengan arquitectura abierta. Es fundamental para poder utilizar los fondos que a nosotros nos gustan a la hora de invertir, o inversiones alternativas, o lo que toque en ese momento. La personalización es al 100%, es decir, nos ceñimos a la personalidad de los clientes, ya sea con fondos de gestión activa, pasiva, de reparto. El importe mínimo con el que trabajamos son 50.000 euros para que pueda verse un poco el lustre del asesoramiento. Y nuestra vocación es un asesoramiento, como decimos, personalizado y sin conflicto de intereses. Hay total transparencia en costes y en procedimientos. Ya hay muchos que el año pasado gracias a la conferencia que hicimos, que ya nos han conocido en vivo y en directo, y pues de lo que vamos a contar hoy, pues han disfrutado de estas rentabilidades muy interesantes que ha habido pues en fondos temáticos y en otro tipo de fondos. Con lo cual, total transparencia, y sabrá lo que le cuesta cada producto antes de contratarlo. Y ahora, pues pasamos en concreto a hablar de qué entendemos por inversión temática. Y de esto nos va a hablar Andrea Montero. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Y yo voy a explicar un poco lo que entendemos que es la inversión temática, ¿no? El mundo actual está en constante evolución y la innovación y el ingenio humano no paran de desarrollar ideas que contribuyen a ese cambio. Podríamos definir, por tanto, la inversión temática como aquella inversión centrada en la búsqueda de tendencias globales que puede tener un comportamiento positivo y que está en constante crecimiento a largo plazo. O lo que es lo mismo, tendencias que pueden transformar el mundo, ¿no? Desde Consulade EAF pensamos que invertir en temáticas adecuadas puede ayudar a que los inversores se beneficien tanto de los cambios estructurales y coyunturales que puedan revolucionar la economía, ¿no? Y, por tanto, producir grandes oportunidades de inversión en el medio y largo plazo, por supuesto. Y a continuación tiene entrada José Manuel García Rolán hablando de las principales líneas temáticas. Bueno, encantado de estar aquí otra vez de nuevo en Rankia y con ustedes. Bueno, pues desde Consulade nosotros diferenciamos y trabajamos con dos grandes grupos de temáticas. Por un lado están las relacionadas con la tecnología disruptiva, que después hablará Iñaki,
y las temáticas de impacto medioambiental y social, que de alguna forma son temáticas que no solo intentan generar rentabilidad financiera, sino que también nos proporcionan, o de una forma directa o indirecta, pues una rentabilidad tanto social como medioambiental. Generalmente hay muchos motivos por los que consideramos que tienen futuro a largo plazo y por tanto conviene meterlas en cartera. Es decir, yo creo que es algo obvio. Por un lado está el apoyo público, es decir, hay un fuerte apoyo público, lo estamos viendo con la Agenda 2030, es decir, los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que de alguna forma casi todos los países han firmado y han aceptado. Y también, bueno, pues estamos viendo continuamente en la prensa y demás el objetivo de compromiso de emisiones cero en 2050. Todo esto favorece que haya mucho apoyo público y dinero público que va destinado a este tipo de temáticas. Después, lógicamente, detrás del dinero público, pues tenemos el dinero privado. Es decir, al final hay fuertes inversiones que la industria de fondos y ETFs está canalizando a través de fondos temáticos, ETFs temáticos, mayor oferta, incluso capital riesgo. Entonces, todo eso favorece que los próximos años tengamos un apoyo importante y un flujo de dinero importante en estas temáticas. Después, por otro lado, está también un poco la concienciación del inversor. Es decir, cada vez vemos inversores más preocupados en qué financia su dinero. Entonces, bueno, pues de alguna forma es un cambio también en la forma de intervenir en los mercados. Y después, lógicamente, y yo creo que lo más importante, es el cambio de hábitos y en la propia forma de vivir de las nuevas generaciones y nosotros mismos, que ya estamos también acostumbrándonos a lo que nos está llegando. Entonces, en este sentido, vemos o de alguna forma nosotros trabajamos con diferentes temáticas dentro del ámbito cambio climático, energías limpias, agua, etcétera, etcétera. Y a modo de ejemplo voy a hablar muy ligeramente de lo que es cada una y realmente qué ventajas aporta o que de alguna forma en qué invierte. Inversión en agua, pues al final es un bien escaso, que todo el mundo ya sabemos que cada día hay más población y cada día hay más demanda. Entonces, cuando hablamos de inversión en agua, aquí estamos hablando pues aprovechamiento, infraestructuras, canalización, depuración, almacenamiento, etcétera. Todo un sector muy defensivo, ¿eh? Dentro de las temáticas. Cuando hablamos de energías limpias y cambio climático, bueno, yo creo que no hace falta hablar mucho de esto, porque últimamente es algo que es muy recurrente y lo estamos viendo todos los días. Es decir, hay una revolución muy importante, hay una Agenda 2050 de emisiones cero procedente de sólidos o de fósiles, con lo cual, bueno, pues tiene un futuro muy alentador y se está invirtiendo grandes cantidades de dinero tanto en energías renovables como cambio climático. Si pasamos ya al tema de inversión en materiales inteligentes y reciclaje, pues estamos viendo, no sé, Miguel Ángel, atrás, sí. Inversión en materiales inteligentes y reciclaje, pues es otro tema más importante todavía. Es decir, estamos viendo que los recursos básicos cada día son más escasos y no podemos seguir con unas economías lineales, es decir, de consumo y tirar. Es decir, de alguna forma tenemos que ir en futuro a economías circulares donde el reciclaje va a imperar, donde se está invirtiendo en desarrollo e investigación de nuevos materiales más eficientes, más sostenibles y al final yo creo que es una temática que tiene mucho recorrido y lo estamos viendo recientemente con Bill Gates que bueno, pues ha invertido en una empresa de reciclaje. Con relación al hidrógeno, bueno, pues es toda una incógnita. Sabemos que tiene mucho potencial, que es la eterna promesa que está ahí
pero tiene muchos problemas todavía de almacenaje, distribución y bueno, pues utilización en sí, incluso de producción. Pero por otro lado también estamos viendo grandes inversiones, es decir, tanto Europa como Japón están invirtiendo grandes cantidades para la implantación y desarrollo del hidrógeno verde. Es decir, yo creo que cuando se resuelvan los problemas de almacenamiento y producción, sobre todo, pues pensamos que el hidrógeno puede decir mucho a futuro. Inversión, alimentación sostenible y jardines verticales. Bueno, sobre todo la alimentación sostenible es una temática que a mí me apasiona porque realmente es una temática que tiene mucho futuro y al mismo tiempo es una temática bastante defensiva y cada día estamos viendo que la sociedad demanda y tiende de una forma creciente a aumentar el consumo de alimentos más saludables, más sostenibles, en decremento quizá de alimentos más industrializados. Bueno, pues yo creo que es una temática a futuro que hay que estar ahí. Es decir, y por último, no menos importante, aunque sea la última, es la investigación y tratamientos médicos. Yo creo que si hablamos de salud, hablamos de un gran impacto social y retorno social. Entonces, todo lo que es investigación, desarrollo de nuevos medicamentos y demás, pues tiene un futuro muy importante. Es decir, aquí podemos hablar de inversiones en healthcare, lo que es cuidado de la salud, biotecnología, genética, podemos hablar de robotización de la medicina, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es una temática que tiene que estar presente en todas nuestras carteras y en diferentes sectores o subsectores, porque realmente tenemos también carteras o, mejor dicho, temáticas con diferentes características y volatilidades. Y yo creo que ya por mí paso a Iñaki que nos hable de las siguientes temáticas. Sí, bueno, antes de comenzar con mi parte, pues bueno, darles las gracias a todos por estar con nosotros una vez más y espero que, bueno, que el tema de hoy sea interesante para todos. La segunda, digamos que gran línea temática que desde Consulae pues estamos teniendo en cuenta, ¿no?, a la hora de configurar nuestra estrategia son las temáticas relacionadas con las tecnologías disruptivas, ¿vale? Entendiendo tecnologías disruptivas por aquellas tecnologías que puedan producir los próximos cambios a futuro, ¿vale? Bien próximos cambios a futuro o bien pues realmente que puedan suponer un impacto importante tanto a nivel sociedad, ¿vale?, como en nuestros propios hábitos de consumo. Es importante que distingamos bien lo que son tecnologías disruptivas, ¿vale?, de lo que puedan ser tecnologías al uso. Al final, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar componentes para ordenadores, ¿vale?, un disco duro, por ejemplo, sería una empresa tecnológica, pero nosotros no lo englobaríamos dentro de tecnología disruptiva, ¿vale?, porque es una tecnología que lleva existiendo ya varios años. Sin embargo, por ejemplo, una empresa que presta servicios de Big Data sí que creemos que es algo disruptivo totalmente, ¿vale? Es algo novedoso, es algo que está creciendo con mucha fuerza y sobre todo es algo que dentro del sectorial pues puede suponer un importantísimo cambio. Dentro de esta parte de tecnologías disruptivas, nosotros tocamos varias temáticas que bueno, vamos a ver ahora un poco un comentario de cada una de ellas. Comenzando por la inteligencia artificial y la robótica, ¿vale? Quizás estamos hablando de la temática relacionada con la tecnología disruptiva más conocida y sobre todo quizás la que más inversión ha movido en los últimos tiempos. De todos he sabido que, bueno, cada vez nuestro día a día gira más en torno a la inteligencia artificial y la robótica, tanto en nuestros teléfonos móviles, en nuestros vehículos, ¿vale?, en nuestro hogar, pero también incluso relacionado con temas de salud, ¿vale? Cada vez más, por ejemplo, más operaciones se realizan con robots que ayudan a los cirujanos a que su labor sea más precisa todavía, ¿vale? Por supuesto, si estamos viendo un crecimiento exponencial en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con la robótica, con esta tecnología, eso, por supuesto, tiene que conllevar un crecimiento similar en todo lo que tenga relación con la ciberseguridad. Más ahora, por ejemplo, que por la situación que todos conocemos, ¿no?, con la pandemia,
cada vez más trabajadores desempeñan, por ejemplo, su trabajo desde casa. Eso está obligando, por ejemplo, a que las empresas hagan un gasto cada vez más importante en todo lo relacionado con esa seguridad en la red, ¿vale? La nube es otra de las temáticas que nosotros vemos como más atractiva, ¿no? Y con mayor potencial a medio o largo plazo. Al final aquí todas las empresas grandes, todas las Google, Amazon, pues están invirtiendo fuertemente, ¿vale? En desarrollar y en trasladar datos hacia la nube. Por lo tanto, uno de los grandes sectores a tener en cuenta. La movilidad inteligente. Movilidad inteligente, pues bueno, ¿qué les voy a contar, por ejemplo, del comportamiento que ha tenido Tesla? Que sin llegar a ser del todo esa movilidad inteligente, sí que es una movilidad que está muy relacionada con, pues por un lado, el tema disruptivo, pero por otro lado también el tema sostenible. Pero no solo hay que pensar, por ejemplo, en Tesla, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad inteligente, aquí tenemos que ver todo lo que está relacionado con la movilidad, es decir, desde empresas que realicen componentes para vehículos a empresas que puedan realizar o fabricar patinetes eléctricos, ¿no? Que también es una manera limpia, sostenible de movernos por las ciudades. Estas dos últimas temáticas que vamos a comentar quizás son las que más interés, por ejemplo, estamos percibiendo que están generando sobre todo en este inicio de año 2021. Por un lado está el blockchain y las criptomonedas, que aquí sí que me gustaría hacer un pequeño matiz. No hay que mezclar blockchain con criptomonedas, ¿vale? Las criptomonedas ya sabemos todos lo que son, ¿vale? Son monedas digitales, gustarán más, menos, ¿vale? Pueden ser más o menos especulativas. El blockchain es una tecnología, ¿vale? Es una tecnología que permite que existan, por ejemplo, las criptomonedas. Pero son cosas diferentes, ¿vale? Aunque puedan tener un nexo de relación, son cosas diferentes. Blockchain es una tecnología que está creciendo de una manera muy importante. Muchas empresas están haciendo inversiones realmente relevantes en tecnología blockchain. Por lo tanto, creemos que es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y por último, pues bueno, el 5G, ¿vale? Quien no ha ido, pues en los últimos 6 meses hablar en todas partes del 5G, del crecimiento y sobre todo el cambio a nivel particular que puede suponernos el 5G. Por lo tanto, pues bueno, estos son algunos ejemplos de estas temáticas que nosotros en Consulae pues consideramos como puramente disruptivas. Bueno, yo voy a hablar... Y esta nueva diapositiva... Sí, no, decía que le ibas a hacer tú, Andrea. Sí, gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo voy a hablar cómo elegir la temática para invertir, ¿no? Antes de invertir en una temática en concreta, debemos plantearnos si entendemos realmente el motivo por el cual esa temática puede aportar valor a nuestra cartera, ¿no? Y nosotros, a la hora de elegir, nos planteamos siempre 5 preguntas, ¿no? O pensamos que hay que plantearse al menos 5 preguntas. La primera, ¿es una temática que funcionará en el largo plazo y seguirá creciendo? Bueno, esto es fundamental que la temática seleccionada tenga un potencial de crecimiento a largo plazo, que suponga un cambio estructural, una innovación que transforme nuestro mundo, nuestra forma de interactuar en él, es decir, que no sea una simple moda, ¿no? Un ejemplo muy claro, que lo ha comentado antes Iñaki, pero bueno, yo lo comento brevemente, es, por ejemplo, la ciberseguridad. Nadie duda que la ciberseguridad pues, sea una temática de futuro y de presente, puesto que ahora cada vez hacemos más nuestra vida a través de Internet, las empresas venden sus servicios y productos a través de ahí, hacemos trámites burocráticos y demás. Y bueno, es algo que cada vez estamos más expuestos a ataques informáticos y bueno, las empresas y tanto a nivel particular como a nivel público y privado, pues invierten cada vez más en ello, ¿no? Otra de las preguntas que podemos plantearnos es si es una temática que supone una transformación o cambio, ¿no? Bueno, en esto ha comentado también Iñaki el tema de las tecnologías disruptivas, que son, pues bueno, como él ha comentado, son tecnologías que revolucionan el mercado actual o crean uno nuevo o incluso desbancan a sectores tradicionales creando productos más óptimos y más asequibles, ¿no? Más eficientes.
Pues en esto podría poner muchos ejemplos, pues conducción autónoma, robótica, realidad virtual avanzada, la impresión en 3D. Todo eso ha supuesto una revolución, ¿no?, en la forma que tienen las empresas de trabajar y en la forma que tenemos de interactuar nosotros como consumidores. ¿Es una temática compatible con mi tolerancia al riesgo? Bueno, el principal error que podemos cometer si estamos excedidos de riesgo en nuestra cartera es que dejemos de ver nuestra inversión como algo a largo plazo y nos obsesionemos con el comportamiento del mercado en el corto plazo. Lo hemos visto en los últimos años hemos tenido episodios de volatilidad, ¿no? Y entonces nos han venido personas que habían vendido la cartera en el peor momento, ¿no?, porque estaban en un perfil inversor que no era el suyo, su cartera estaba excedida, ¿no? Entonces, por eso es esencial seleccionar la temática que son aptas para mi perfil inversor y también cuidar, por supuesto, la proporción que incorporamos en las carteras. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en alimentación sostenible que en tecnología. Las temáticas relacionadas con la sostenibilidad, por su composición, tienen menos volatilidad promedio que otras temáticas como las tecnologías, que suelen ser más volátiles por el tipo de empresa en las que las componen, ¿no? La siguiente pregunta que nos haríamos sería, ¿es una temática que tiene un apoyo institucional y global? ¿Es un apoyo a largo plazo? Todo lo relacionado con la sostenibilidad, el medio ambiente, energías limpias, reciclaje, como ha comentado José Manuel, está teniendo un fuerte apoyo institucional. Por tanto, podemos considerar que hay una apuesta de futuro por esas temáticas y que todos los flujos monetarios, cada vez más flujos monetarios van a ir hacia esos sectores, ¿no? Entonces, eso es un importante factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar una temática. Y luego, por último, es transversal, y afecta a diferentes sectores. Pues aquí pondríamos un ejemplo, por ejemplo, la digitalización o la inteligencia artificial, que son temáticas que están teniendo un impacto y un cambio en la forma de trabajar y también en la forma de interactuar a nivel particular, ¿no? Pues, lo hemos visto durante la cuarentena, que muchas empresas, gracias a la digitalización, pues, han podido seguir con su desarrollo de actividad y alumnos de colegios y universidades pues, han podido seguir con sus clases gracias a plataformas, aplicaciones de videollamadas y demás, ¿no? Entonces, es otra pregunta que debemos plantearnos. Pues ahora vamos a hablar de qué productos son los más adecuados para invertir en temáticas. Sí. Aquí cuando de invertir en temáticas, en cuanto a invertir en temáticas se refiere, se puede invertir de distintas maneras, pero digamos que hay tres activos, ¿no?, que son, por así decirlo, los que engloban, podríamos decir, el 90% de las inversiones, ¿vale? Son quizás también los productos que más accesibles son a cualquier inversor. Por un lado están las acciones, ¿vale? Es decir, podemos invertir en una temática concreta que nos parezca interesante comprando directamente una o varias acciones de ese sector o esa temática concreta, ¿vale? Pues, por ejemplo, comprando Tesla si confiamos en movilidad, Twilio, que es una empresa relacionada con la nube, Amazon, ¿vale?, del tema de logística y comercio digital, o, por ejemplo, la española Grenergy Renovables, ¿vale?, si queremos apostar por ese tema relacionado con las energías limpias. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en acciones es que es un producto en el cual necesitamos conocimientos y necesitamos tiempo para hacer un seguimiento adecuado, ¿vale? Quizás, en nuestra opinión y como un consejo, nosotros recomendamos las acciones o invertir en una temática a través de acciones para inversores muy avezados y muy experimentados y que sobre todo tengan el tiempo y los conocimientos como para hacer el seguimiento adecuado. Después podemos invertir a través de ETFs, ¿vale? Los ETFs, como seguramente ya sabrán, es un producto que combina la parte buena de las acciones, que es la agilidad en la operativa, con la parte buena de los fondos de inversión, que es la capacidad de diversificación, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos los ETFs cuando queremos posicionarnos en un sector o un nicho de mercado muy concreto,
donde quizás no podamos llegar con un fondo de inversión o no haya un fondo de inversión que nos permita hacer una inversión tan sumamente concreta, ¿vale? Por ejemplo, cuando buscamos invertir en temática blockchain o cuando buscamos invertir en la nube, nos es más sencillo hacerlo a través de un ETF que replique el sectorial que a través de a lo mejor de un fondo de inversión que no solo englobaría a lo mejor esa temática, sino otras más, ¿vale? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que al final el ETF es un producto de gestión pasiva o indexada, ¿vale? Como se suele conocer también. Por lo tanto, no vamos a tener una gestión por parte de un equipo gestor. Al igual que en las acciones, vamos a tener que ser nosotros los que un poco vigilemos y controlemos esa inversión. Y por último está el fondo de inversión, que en nuestra opinión quizás es el producto por excelencia, ¿vale? Para invertir o formar una cartera temática. Sobre todo porque contamos con ese valor añadido que nos aporta el equipo gestor, ¿vale? Cierto es que hay gente que dice, bueno, sí, el fondo de inversión puede ser en comisiones algo más caro que el ETF, entonces puedo preferir un ETF. Nosotros pensamos aquí que si el gestor realmente es bueno y de verdad aporta un valor añadido, sí que podemos realmente dejar a un lado el tema de los costes porque se van a ver compensados con creces, ¿vale? Entonces, aquí en el caso de fondos de inversión, cada vez más gestoras están lanzando fondos de inversión temáticos, ¿vale? Además, gestoras internacionales, por ejemplo, como Pictet o como Nordea, que son gestoras que lo hacen muy bien en este terreno y que de verdad nos pueden aportar mucho en las carteras. Entonces, como ya un último consejo para terminar ya con esta diapositiva, nosotros creemos que a través de fondos de inversión combinados en momentos puntuales y en determinados sectores o nichos de mercado con ETFs, se pueden hacer carteras temáticas muy competitivas y sobre todo que nos permitan, por así decirlo, no tener que estar 100% encima de las inversiones. Y ahora vamos a hablar de las ventajas de la inversión temática. Perdón que estaba con el mute. Sí. Sí. Es decir, aunque se ha hablado ya de muchas ventajas, sí, teniendo en cuenta y hablando puramente desde el punto de vista financiero, pues cuando analizamos diferentes temáticas podemos detectar por dónde van los grandes flujos de dinero de los grandes inversores, al final, o de los inversores institucionales. Al final esto nos permite posicionarnos en la ola y seguir esa corriente y, sobre todo, nos va a dar flujos ganadores a medio o largo plazo. Al final es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Por otro lado, hablando de rentabilidad a largo plazo muy atractiva, pues hombre, lo estamos viendo. Es decir, al final la consecuencia de escoger bien este tipo de temáticas y hacerla de forma diversificada, pues vas a conseguir rentabilidades muy atractivas a medio plazo frente a las carteras tradicionales sin aumentar demasiado riesgo. Es decir, después Iñaki quizá lo explicará mejor. Y en una idea muy clara en nuestras carteras en los últimos 3 años, pues el haber metido este tipo de temáticas en los porcentajes adecuados, lógicamente, como decía Andrea, tampoco conviene pasarnos ni debemos pasarnos de riesgo por incluir temáticas, pues nos ha proporcionado rentabilidades muy superiores a la media de las carteras tradicionales. Bueno, pues esta es un poco la ventaja. No sé si puedes pasar... Bueno, no, está bien esta. Aquí podemos ver... No, perdona, la anterior. Sí. No te preocupes. Aquí podemos ver como desde enero de 2020 hemos metido también la caída de marzo para tener un poco una referencia más amplia de lo que ha pasado en diferentes sectores. ETF Blockchain un 162%, energías limpias un 79%, nube un 65,46%, inteligencia artificial un 104%. Y esto en el camino hemos caído, pues hemos tenido caídas del 50, el 70, el 80%. Es decir, como vemos son sectores que a largo plazo te pueden dar mucha rentabilidad y tampoco en las dosis adecuadas tampoco te van a dar un riesgo excesivo. Otra ventaja importante de la inversión en temáticas es el que de alguna forma descorrelaciona las carteras. Es decir,
Bueno, nos diréis, oye, ¿y cómo puede descorrelacionar las carteras o sin aumentar riesgo cuando vemos rentabilidades tan atractivas? Bueno, pues yo lo explicaría de dos formas. Por un lado, la descorrelaciona las temáticas relacionadas con los grandes índices. ¿Por qué? Porque al invertir en muchas temáticas de futuro, sobre todo estás metiendo en cartera empresas de mediana capitalización, que están normalmente fuera de los grandes índices, por lo tanto, van a hacer cosas diferentes. Entonces, eso por un lado te puede descorrelacionar y de hecho descorrelaciona con los grandes índices y da un valor añadido a las carteras tradicionales. Y por otro lado, también otro motivo o ejemplo de diversificación que podemos ver en las inversiones temáticas es que al final estamos metiendo en una cartera pues diferentes sectores que poco tienen que ver entre sí. Claro, esto hay que hacerlo con sentido y hacerlo bien, es decir, si no conviene meter blockchain, inteligencia artificial y nube, porque de alguna forma vas a tener correlaciones muy parecidas, pero sin embargo, si metes alimentación sostenible, metes salud y metes otro tipo de temáticas, pues van a tener diferentes comportamientos, con lo cual al final también la descorrelación es importante en las carteras y te baja el riesgo general de la cartera. Es decir, si podemos ver, pasa ahora, Miguel Ángel. Sí. Podemos ver a modo de ejemplo y gráficamente cómo varios sectores han tenido un comportamiento muy dispar en los últimos 6 meses. Hemos metido 6 meses para ver un poco, en un periodo un poco más largo, el comportamiento gráfico para que vean un poco cómo se han comportado diferentes sectores y para que vean que la suma de estos sectores, por ejemplo, de estos 4 o 5 sectores que hemos introducido, van a suponer que el conjunto de alguna forma se comporte de una forma más equilibrada y con menos volatilidad. Vemos que inteligencia artificial, blockchain ha subido mucho y se ha mantenido en los últimos meses. Pasa, por favor, la siguiente. Clean Energy, pues había subido mucho hasta diciembre, enero, y en enero, febrero se pegó un piñazo importante. Pasa, por favor. De todos modos, estamos viendo rentabilidades en torno a 20, 30 y 10%. Biotecnología, pues un gráfico similar al de Clean Energy o energías limpias, pero rentabilidades del 10% en 6 meses. Pasa a la siguiente diapositiva. Tendencia de alimentación sostenible. Bueno, pues estamos viendo un 22%, pero con una tendencia mucho más continuada y ascendente. Y por último, creo que hay otra más. La de materiales. Materiales básicos, o materiales inteligentes, mejor dicho, que con una subida del 37% y también con un comportamiento muy similar a la alimentación. Como vemos, si metemos estos 5 como ejemplo, estos 5 temáticas, pues la suma de las 5 nos va a dar un comportamiento menos volátil. Bueno, pues este es un poco las ventajas de la inversión temática en las carteras. Pero claro, todo esto nos lleva también a hablar de los errores, porque al final, cuando vemos rentabilidades tan atractivas, pues el cuerpo nos pide guerra, lógicamente. Y eso es conveniente, pues ser frío y bueno, ser sobre todo metódico y hacer un plan de inversión pues para evitar ciertos errores, porque si en las carteras tradicionales evitar los errores es clave, pues en temáticas todavía es mucho más importante porque los errores se pagan gravemente. Porque claro, son movimientos muy explosivos que también pueden generar pérdidas importantes. Es decir, por ejemplo, hablando de errores, podemos hablar de concentración. La concentración, bueno, pues al final lo hemos dicho antes, es decir, lo importante es diversificar. Si ves rentabilidades como lo del blockchain o
O lo de inteligencia artificial, pues lo dicho, el cuerpo nos pide que invertamos todo en ello y bueno, ¿por qué no? Pero claro, eso no genera, no es una buena idea a medio plazo. Normalmente hemos visto descalabros importantes cuando se invierte concentrando mucho en valores que tengan mucho, sobre todo de alto riesgo, que nos pueden ocasionar grandes pérdidas. Entonces, sobre todo en este tipo de inversiones, la diversificación es clave para evitar muchos sustos. Bueno, mayor riesgo de lo permitido en su perfil. Lo hablaba antes Andrea, yo creo que es algo muy importante. Perdona, lo hablaba antes Andrea, decía. Es decir, sobre todo hay que ser riguroso. No podemos pensar que, oye, nos estamos perdiendo a hacernos ricos ahora mismo con las criptomonedas o con el blockchain o con, como he dicho, con la inteligencia artificial, si no invertimos más cartera o más porcentaje de mi cartera en ese tipo de actividades o ese tipo de temáticas. Pero lo importante es, sobre todo, mantener el tipo y ser coherente con tu perfil, porque al final, cuando nos damos cuenta que que estamos fuera de perfil, siempre suele ser tarde. Entonces, volviendo a lo mismo, hay que ser rigurosos. Efecto rebaño y control de la euforia. Bueno, pues hombre, al final esto va muy asociado a la condición humana. Es decir, al final, todo el mundo te dice, o por lo menos la normativa te dice que lo bueno o que donde se hace negocio es comprar barato y vender caro. Y normalmente la euforia o el efecto rebaño justo te hace lo contrario, es decir, compras cuando no debes comprar y pensando que se te va a escapar. Yo creo que aquí hay que ser, hay que ser paciente, ser racional o intentar ser racional y controlar este tipo de emociones, y el mercado te va a dar siempre oportunidades, con lo cual la euforia y el efecto rebaño hay que dejarlo un poco al margen. Rebalanceo periódico, bueno, pues tan importante es saber vender como saber comprar. Es decir, rebalanceo de la cartera, ¿qué consiste? Pues oye, cuando hay sectores que han subido muchísimo, pues al final te van descontrolando un poco los porcentajes en cartera, con lo cual hay que hacer algunos ajustes periódicos. Eso conlleva a que hay que vender cuando conviene y sobre todo en la parte alta y sobre todo cuando hay activos que han subido mucho. Entonces, eso te permite ir haciendo o acumulando ganancias y tener la cartera mucho más acorde al momento, y no estar expuesto a grandes burbujas. Invertir sin un plan. Bueno, pues invertir sin un plan es lo peor que se nos puede pasar. Es decir, al final, para invertir hay que tener unos objetivos, hay que saber qué perfil tengo y mantener el perfil y, sobre todo, hacer un seguimiento. Entonces, ese es un plan. Si no seguimos un plan, pues podemos intentar o podemos tener fuertes descalabros en las carteras en general. Y bueno, pues podría seguir hablando mucho más de estos temas, pero prefiero seguir avanzando y que el tiempo, de alguna forma, ceñirnos al tiempo. Vale. Gracias, José Manuel. Pues yo voy a hablaros de qué ha aportado la inversión temática a las carteras de Consulai. Luego veremos los gráficos que hay en la página anterior. En el año 2020, la inversión temática y sectorial ha marcado una gran diferencia en el comportamiento de las carteras de inversión que nosotros asesoramos. Fondos de inversión y ETFs temáticos y sectoriales han adelantado a los fondos tradicionales como generadores de rentabilidad en las carteras. Nosotros, por ejemplo, pues por hablar de algo concreto, pues aquí tenemos dos de los fondos mejores con los que hemos trabajado históricamente a lo largo de nuestra carrera, que es el DWS Top Dividend, que es un gran fondo, y el MSF European Research, que los dos, pues bueno, pues han tenido buenas rentabilidades de forma histórica. Pero claro, si los comparamos, nosotros en un momento dado hemos decidido pasar de cambiar a nuestros clientes o a algunos de nuestros clientes, dependiendo del perfil, bueno, pues de estos dos mencionados al BGF Next Generation
o al BNP Paribas en Energy Transition. Bueno, pues aquí este cambio pues estuvo, bueno, fue muy bueno. Fíjense, por ejemplo, estos son aquí los índices. Tenemos al IBEX 35, que como saben es el que más lastrado va, el Eurostock, el Russell 2000, el NICE, el Nasdaq. Bueno, pues nosotros en los fondos hay una combinación de valores, sobre todo del Nasdaq, pero no solo del Nasdaq, está el SP, incluido también el Russell, y cuando tiene algo de Europa, pues por supuesto el Eurostock 50. Bueno, pues hacer este movimiento, lógicamente, ha redundado en nuestras carteras de una forma providencial. Y bueno, supimos verlo a tiempo, supimos cambiarnos a tiempo, y la verdad es que no digo que en algún momento no volvamos a estos fondos cuando haya que estar, pero en un porcentaje generalmente pequeño. Pero bueno, este cambio hacia fondos temáticos o sectoriales pues nos ha venido fenomenal. Como decimos, los fondos temáticos sectoriales han proporcionado una disminución de la volatilidad. Esta incorporación de estos fondos temáticos nos ha hecho bajar la volatilidad de nuestras carteras de una forma muy importante. Tengan en cuenta que las caídas que hubo en el mes de marzo, como ya nos adelantamos y en algunos fondos, en algunas carteras ya habíamos metido fondos temáticos, bueno, pues eso nos hizo bajar la volatilidad, lo cual es muy bueno para cualquier tipo de perfil. Dice, una disminución de la volatilidad promedio vía diversificación y descorrelación. Y ahora vamos a ver una serie de gráficos comparativos de la evolución de carteras tradicionales de renta variable versus a carteras temáticas, que esto nos lo va a contar Iñaki. Que estaba en mute. Sí. Lógicamente, claro, estamos hablando de la serie de, pues bueno, el interés, ¿no?, que en Consulae vemos a medio o largo plazo en las temáticas a la hora de generar rentabilidad en unas carteras. Y bueno, lógicamente, si nos gusta hablar de esto y queremos hablar de esto es porque, pues bueno, nuestra experiencia pues lo ha verificado, ¿vale? Cuando nosotros creamos las estrategias de carteras, lo hacemos siempre con un enfoque top-down, ¿vale? Es decir, primero miramos la situación macroeconómica a nivel global, ¿vale? Cómo está la situación de los diferentes mercados, diferentes economías, y en base a eso pues hacemos una selección de en qué zonas geográficas, en qué sectores, ¿vale?, en qué nichos de mercado vemos más importante o más atractivo la inversión. Y finalmente pasamos a la selección de los productos que consideramos más adecuados para hacer esa inversión. Entonces, la mejor manera de ver cómo funcionan las carteras es pues viendo cómo se han comportado en un plazo de tiempo que sea lo suficientemente amplio como para pues poder tomar un juicio de valor, ¿no? Entonces, en este caso, tomamos un periodo de tiempo de 5 años, ¿vale? 5 años hacia atrás. Aquí pueden ver el comportamiento de una cartera de renta variable, 100% renta variable, compuesta por fondos tradicionales. Es decir, una cartera que está compuesta por fondos europeos, o sea, fondos de renta variable europea, fondos de renta variable emergente, fondos de renta variable norteamericana, tanto pequeñas como grandes compañías, ¿vale? Al final, lo que siempre tratamos es que las carteras estén diversificadas, como comentaba anteriormente José Manuel, y que tengan un sentido, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de una cartera tradicional que en los últimos 5 años ha logrado una rentabilidad pues cercana al 85%, ¿vale? Con, pues bueno, un mejor año del 30% y un peor año, quédense con este dato, del menos 6%, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo de esta misma cartera tradicional, pero si le incorporamos un 50% de producto temático, ¿vale? Es decir, un 50% de la cartera compuesta por productos de estas temáticas que consideramos que, pues, que tienen lógicamente interés y creemos que pueden tener recorrido a largo plazo, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí hay dos datos que cambian. Por un lado, la rentabilidad a largo plazo, ¿vale? Esta cartera ya supera el 100% de rentabilidad en 5 años, ¿vale? Es decir, al final no es ninguna tontería. Estamos hablando de casi un 20% de rentabilidad extra que proporciona la inversión temática y, sobre todo, el dato del peor año,
de rentabilidad, fíjense cómo se queda prácticamente en la mitad. Es decir, en la cartera tradicional hablábamos de un pero año un -6, en esta hablamos un -3. ¿Cómo se puede interpretar esto, ¿vale? ¿O cómo interpretamos nosotros esto? Al final lo que nos dan las temáticas en las carteras es no solo esa diversificación, sino de correlación del comportamiento de los mercados, ¿vale? Al final, los grandes índices, si se dan cuenta, pues están compuestos pues, por empresas todavía mayoritariamente lo que llamaríamos tradicionales, ¿vale? Sin embargo, sí que es cierto que estas carteras temáticas, determinados sectores, pues descorrelacionan totalmente el comportamiento de un índice genérico, pues por ejemplo, una alimentación sostenible o un cambio climático en un determinado momento, un hidrógeno, ¿vale? Pues pueden tener comportamientos que nada tengan que ver con lo que haga un Eurostock o lo que haga un SP500 en un momento determinado, ¿vale? Y eso al final lo que se traduce es que son carteras que no solo pueden ser más rentables, sino que también nos descorrelacionan. Si pasamos de diapositiva, también vamos a ver un dato muy, muy importante y muy relevante, ¿vale? Y es que, si se dan cuenta, la volatilidad promedio, ¿vale? Una volatilidad a 3 años entre la cartera tradicional y la cartera temática no es muy, muy diferente, ¿vale? Es decir, pasamos de una cartera con una volatilidad del 16 a una cartera con una volatilidad de un 17, ¿vale? Al final, lo que podemos ver es que la inversión temática aporta una rentabilidad significativa, pero no aporta mucha más volatilidad que una cartera tradicional, ¿vale? Por lo tanto, no es que cuando pasemos a invertir o cuando metamos temáticas en nuestras carteras incrementemos notablemente el riesgo de las mismas, ¿vale? Sino que ese riesgo puede permanecer pues prácticamente inalterable o en un punto similar. Fíjense, por ejemplo, en los ratios Sharpe de cada una de las carteras, ¿vale? Son ambos dos ratios Sharpe bastante buenos, uno de un 2,67 y el otro del 3,06, pero dense cuenta como al final lo que estamos viendo es eso, que con carteras con volatilidades similares, el componente temático sí que es un generador importante de rentabilidad. Pero, por supuesto, y volviendo a lo que comentaba José Manuel antes, no vale cualquier temática, ni vale cualquier temática en cualquier peso en nuestra cartera. Hay que ser muy cuidadosos con la selección de las temáticas, hay que ser muy cuidadosos con el peso que se incorpora en cada una de las temáticas y, sobre todo, también hay que ser muy cuidadosos con el momento en el que se incorpora cada temática. Si hacemos bien las cosas, pues ya ven con cifras reales cómo se puede conseguir rentabilidades muy atractivas. Bueno, pues en el punto donde estamos hemos llegado al final, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas breves y lo breves y bueno, 2 veces bueno. Entonces tenemos varias preguntas que, oye, que voy a ir haciendo y que si os parece vais viendo, quién la contesta y si no os digo yo. Dice, nos preguntan por un lado, dice, ¿qué peso debemos tener para un perfil agresivo en este tipo de carteras temáticas? Si quieres, contesto yo. Muy bien, José Manuel. Bueno, vamos a ver, como bien decía Iñaki, bueno, el peso puede ser un 100%, ¿no? Hay realmente las carteras a través de temáticas, pues vemos que tienen una diversificación muy amplia. Claro, al final es lo de siempre, hay que hacerlo bien y para eso yo creo que mejor ir acompañado de expertos o de un buen asesor financiero que le ayude a hacer una buena diversificación, pero realmente con un 50% ya vemos qué ventajas tiene, podemos incluir un 100% sin problema. Dependiendo del tipo de perfil, lógicamente con menos perfil, habrá que, con un perfil mejor dicho, más defensivo, habrá que incluir o ponderar menos este tipo de temáticas. Sí, dice, ¿existen gestoras especializadas en inversión temática o buscáis directamente los fondos? Dicen, ¿cómo seleccionar fondos y ETFs que sean de calidad? Nosotros, esta si queréis la contesto yo. Nosotros nos fijamos en el volumen en concreto que tienen los fondos. Por supuesto, nos interesa que los fondos tengan un volumen relevante,
que las gestoras sean gestoras con prestigio, que haya una larga trayectoria, a ser posible, en estos fondos de inversión. Lógicamente nos fijamos en los ratios, sin ninguna duda, en si el momento es el oportuno o no es el oportuno, en las zonas geográficas en donde está invertidas, en las temáticas, si son temáticas que pensamos que funcionan, si el mercado en un momento dado está más barato. Hemos asistido a una corrección, oye, y estábamos esperando una cartera que nos ha entrado, oye, y vemos que es un buen momento porque creemos que está en una zona de cierto soporte, aunque realmente no es que funcionemos con análisis técnico ni muchísimo menos. Nosotros aquí trabajamos en el medio plazo, pero si ha habido una corrección y creemos que tiene proyección esta temática, pues bueno, nos lanzamos a la piscina y vamos a por ello. Tenemos aquí más preguntas y esta es para ti, Andrea. ¿Todo el mundo puede tener inversión temática en su cartera? Bueno, sí, sin duda. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el perfil de riesgo, como he comentado antes, el horizonte temporal de la inversión, lo que hablaba José Manuel, de tener una planificación del corto, del medio y del largo plazo, y el momento de mercado, que era lo que comentabas tú antes, que, bueno, que si es el momento oportuno de mercado para implementar esa temática en la cartera, pues se va aprovechando, ¿no?, para entrar. Pero, bueno, y el porcentaje, por supuesto. Pues nada, gracias, Andrea. Una pregunta para Iñaki. Dice, ¿creéis que una cartera temática tiene más riesgo que una cartera de fondos tradicionales? Pues bueno, me remito un poco a lo que hemos visto en los ejemplos, ¿vale? No tiene por qué tener más riesgo una cartera con componente temático que una cartera tradicional, pero sí que es cierto que si hacemos una cartera ya 100% temática y sobre todo nos volcamos a temáticas que puedan tener volatilidades intrínsecas elevadas, pues sí que una cartera temática puede tener a lo mejor 2, 3 o 4 puntos porcentuales más de volatilidad que una cartera tradicional. Pero yo creo que lo que se trata es de utilizar la inversión temática para que sea generador de rentabilidad, pero al mismo tiempo intentar buscar temáticas adecuadas que diversifiquen, que se complementen y que descorrelacionen para que también podamos controlar la volatilidad de las carteras. Gracias, Iñaki. Tenemos varias preguntas más, lo cual demuestra que estamos con un público que con conocimiento y con hambre de que contemos cosas. Nos preguntan, dice, ¿cómo se calculan los honorarios, es decir, nuestros honorarios como asesores? Dice, ¿es un porcentaje sobre la rentabilidad o sobre el nominal? Pues mire, la contestación es que nosotros tenemos las dos alternativas. Podemos trabajar con un fijo o con un variable. A nosotros nos gusta más trabajar con un variable porque vamos con el éxito del cliente. Que el cliente gana, pues nosotros ganamos. Que el cliente, el año ha sido complejo y nos hemos quedado ahí raspando, pues oye, nosotros nos quedamos ahí, no cobramos. Pero también hay gente que dice, oye, pues no, prefiero tener mis costes controlados y quiero saber y prefieren tener un fijo. O sea, que tenemos las dos posibilidades o incluso la posibilidad de hacerlo de forma mixta. Tenemos otra pregunta de Mariano que nos habla del porcentaje, dice, respecto a los fondos de inversiones tradicionales. Ya Iñaki ha comentado algo al respecto. Y si quieres, Iñaki, te paso a ti, aunque puedo anticipar, claro, nos dicen que hagamos una cartera de fondos temáticos. Esto ya es un tema, casi, Iñaki, te dejo que lo contestes tú. Sí, vamos a ver. Al final, claro, estamos viendo una presentación que hemos hecho donde hemos puesto dos ejemplos. Sí que tenemos carteras, lógicamente, 100% temáticas y, bueno, pues sí que puedo comentar un poco por alto los datos, ¿no? Una cartera 100% temática tampoco difiere una exageración en la rentabilidad, por ejemplo, en un plazo a 5 años de la que pueda tener la cartera con un 50% de temáticas, ¿vale? Porque tienen que tener en cuenta que mercados emergentes, por ejemplo, el mercado norteamericano o las small caps, pues también son productos que aportan rentabilidad importante a las carteras, ¿vale? Entonces, a lo mejor la cartera temática 100% podemos estar hablando de que pueda estar en torno a un 110-115%, ¿vale? Tampoco es una diferencia tan relevante. Y sí que la volatilidad puede incrementarse un poquito, ¿vale? Ahí estamos hablando mejor de
volatilidades que ya se mueven en el 18-19%, pero ya les digo que siempre teniendo en cuenta si nos volcamos más hacia temática sostenible, si nos volcamos más hacia temática tecnológica, la volatilidad va a variar un poco en un sentido o en otro, ¿vale? Pero bueno, espero un poco que con estos datos se puedan hacer una idea de una cartera 100% temática por donde se puede estar moviendo. Luego Andrés nos pregunta, dice, ¿qué es más importante, elegir bien una temática o elegir dentro de una temática qué fondo es el adecuado? Pues si quiere le contesto yo. Sí, sí. Pues yo creo que tanto monta tanto, es decir, que al final, es decir, es tan importante es una cosa como la otra. Es decir, es imprescindible elegir bien la temática. Lo hemos visto que al final, si la temática, no una temática, yo diría varias temáticas, porque al final la diversificación es muy importante, pero si nos centramos en una temática concreta, pues elegir bien la temática que tiene apoyo institucional, que hay flujo de dinero, que de alguna forma tiene sentido porque hay demanda y hay una demanda creciente por el futuro que tiene, etcétera, etcétera. Es muy importante saber qué temática escoger, pero también es muy importante que el fondo que escojamos o el ETF replique exactamente o esté replicando esa temática o se acerque al máximo a lo que queremos de esa temática. Pues hay una pregunta para ti, José Manuel, que es ¿qué opinión tenemos sobre las criptomonedas? Buena pregunta. Buena pregunta hoy. Muy en boga, sí. Hoy que Coinbase está subiendo, creo que, bueno, todavía no sé si lo ha podido abrir, pero está subiendo casi un 100%, no sé, un 80%, una barbaridad. Es decir, yo creo que estamos en un mercado poco de locos. Es decir, nosotros, el tema de cripto no invertimos directamente, o por lo menos no podemos asesorar directamente en criptomonedas porque no es un producto de alguna forma que nosotros tengamos en el portfolio. Ahora sí, podemos clientes que quieran invertir en cripto o en blockchain, como decía antes Iñaki, podemos hacerlo a través de ETFs. Hay ETFs que replican el movimiento de cualquier activo, entonces, incluso las criptomonedas. Bueno, yo creo que toda inversión en pequeñas dosis y ajustado a nuestras carteras es factible de invertir, pero cuidado, yo no pondría todo mi dinero en criptomonedas. Pues nada, gracias, José Manuel. Tenemos todavía varias preguntas, ajustándonos un poco al horario que nos hemos establecido. ¿La temática de salud sigue aún vigente? Nos preguntan. Bueno, si queréis contesto yo. Quizás salud yo lo definiría más como un sector que como una temática, ¿vale? Al final, dentro de lo que es salud, que sí que, por ejemplo, es un sector que seguimos incorporando en carteras, porque al final hay que tener en cuenta que es un sector tradicionalmente defensivo, pero se puede dividir en diferentes, ahí sí que podríamos hablar a lo mejor de subtemáticas que pueden tener mucho interés, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la salud podemos encontrarnos productos que invierten en salud digital, ¿vale? O la digitalización de la salud o la salud, digamos, que tocando ese componente ya de pues, salud a distancia y diferentes metodologías que aplican esa disruptividad, ¿no? en su composición. Podemos hablar, por ejemplo, también de productos que replican nichos de mercado muy concretos dentro del sectorial salud, ¿no? Como pueda ser una oncología, biotecnología, la genética y la investigación y tratamiento de desarrollos. Entonces, yo creo que salud en general sería más bien considerable o lo consideraríamos más como un sector, pero sí que es cierto que dentro de la salud podemos encontrar diferentes nichos concretos que ahí sí que incorporaríamos dentro de nuestra composición temática en la cartera. Gracias, Iñaki. Tenemos otra pregunta más. Dice, ¿qué preferís a la hora de perfeccionar una cartera? ¿Un ETF temático o un fondo de gestión activa temática? Bueno, creo bueno, Andrea, te dejo. Andrea. Bueno, yo creo que ahí depende un poco de la temática que queramos meter en la cartera, ¿no? Por ejemplo, si queremos
meter energías limpias, siempre un ETF lo va a replicar mucho mejor. O todo el tema del blockchain, como hablaba antes Iñaki. Si queremos meter una temática que ya sea importante, una selección de las empresas donde se van a invertir, pues, por ejemplo, lo que hablaba Iñaki del sector salud, pues hay, bueno, lo que hablaba, que antes había una pregunta relacionada con el tema, hay gestoras que se especializan en determinados sectores o temáticas. Pues bueno, ahí buscamos seleccionar la mejor gestora que tiene en su equipo gestor médicos que se dedican a analizar la acción de la empresa donde se invierte y bueno, y a ver su progresión, si los medicamentos que está sacando tienen nicho de mercado. O sea, entran en juego más factores que en ese sentido lo haríamos mejor por un fondo de inversión que por un ETF que únicamente se dedica a comprar esas acciones y a replicar esas acciones, se dedica a comprar esas empresas y a replicar, ¿no?, lo que haga ese sector. No hay una Muchas selección. gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta y yo creo que ya sería la última, que esta es para Iñaki. Dice, todo el mundo habla siempre de energías limpias, tecnología. ¿Alguna temática novedosa a tener en cuenta, Iñaki? Pues sí, efectivamente. Y si queréis aportar algo a algún otro, pues también. Cuando hablamos muchas veces de temáticas, sí que parece que lo primero que nos viene a la mente es eso, ¿no? Es energías limpias o cambio climático e inteligencia artificial o robótica. Y sin embargo, hay muchas temáticas que están surgiendo y que están cogiendo y sobre todo moviendo flujos de dinero, ¿no? Comentaba, por ejemplo, antes José Manuel en la parte de sostenibilidad, cómo el hidrógeno, ¿vale? Es una de las temáticas que más interés está generando en los últimos meses. Es una temática también que sí que es cierto que todavía es un poco incógnita, pero que está suscitando realmente un interés muy fuerte y puede suponer un cambio relevante a largo plazo. También dentro de la parte de la sostenibilidad, por ejemplo, las temáticas relacionadas con la alimentación sostenible están moviendo flujos monetarios de una manera importante. En la tecnología, pues bueno, pues blockchain, nube, el big data. Al final son, por así decirlo, temáticas que se salen de lo habitual, de lo que todo el mundo conoce, ¿vale? Esa robótica o esa ciberseguridad que está más presente a lo mejor en nuestro día a día y que realmente sí que tienen un foco de interés muy fuerte, sobre todo por parte de los grandes inversores, ¿vale? Los institucionales, las conocidas a veces como manos fuertes del mercado, ¿no? Y sí que estamos viendo realmente que se están moviendo cantidades ingentes de flujo monetario hacia ese tipo de temáticas. Pues nada, Iñaki, muchas gracias. No sé si José Manuel quieres añadir algo o Andrea. No, yo por mi parte nada más. Encantado de estar aquí y bueno, cualquier otra duda que tengan, pues ahora es el momento. Sí. No, claro, efectivamente, ahora es el momento, nos pueden contactar a través de la página web, aquí también tienen el blog de José Manuel García Rolán y también estamos en Twitter y bueno, pues muy agradecidos con Rankia por esta oportunidad que nos ha vuelto a dar y Luis, si ya quieres decir tú algunas palabras de despedida. Muchísimas gracias Miguel Ángel, Andrea, Iñaki y José Manuel. Y esperamos que no sea la última y podamos tener más charlas, ya sea de carteras temáticas, asesoramiento financiero y nuevas tendencias de inversión este próximo año. Muchísimas gracias. Os recomiendo, si buscáis un asesor financiero, contactar con los asesores de Consulae y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.